Hola chicos, la clase de hoy es composición de funciones. Dadas dos funciones f y g, aunque pueden tomar cualquier otro valor, cualquier otro nombre, h, m, l, dos funciones f y g, la función compuesta se denota así, f o g, como una o, pero tampoco tan grande, tampoco es un puntico, es un circulito pequeño. F compuesto g está definido de la siguiente manera. F compuesto g se define como f de g de x. ¿Qué quiere decir? Que el valor de x lo involucro en g y el resultado lo involucro en f. No se preocupe si de pronto suena un poco confusa la información. También está definida el contrario, g compuesto f de x, que por cierto son diferentes, no es lo mismo f compuesto g que g compuesto f. G compuesto f de x está definido como g de f de x, es decir, la variable ingresa a f y el resultado ingresa a g. Entonces vamos a hacer un ejemplo para poder aterrizar la información. El ejemplo es el siguiente, sean las funciones f de x va a ser 8x a la 3 menos 2 y g de x va a ser 1 sobre x más 3. Debemos encontrar tanto f compuesto g como g compuesto f. Pero antes de hacer esto, necesitamos realizar unas preguntas muy sencillas para que podamos comprender cómo es eso de la composición. Primero, si yo en esta función, tanto en f de x igual a 8x a la 3 menos 2 y en g de x igual a 1 sobre x más 3, quisiera averiguar quién es f de nubecita. Sí, f de nubecita. Es buscar la función f y en lugar de la x poner nubecita. Es decir, nos quedaría 8 por nubecita a la que a la 3 menos 2. Bien, ahora si yo quisiera hacer quién va a ser g de zigzag, entonces ¿qué función buscamos? La función g sería esta de zigzag, es decir, en lugar de la x pongo el zigzag. Nos va a quedar 1 sobre x, pero ¿quién es x para mí? Zigzag más 3. Bien, si se me ocurriera de pronto ahora hablar, vamos a buscar quién es f de casita y arbolito. ¿Quién es f de casita y arbolito? ¿Cuál función buscamos? La función f. Acá está. Y en lugar de x, ¿qué vamos a poner nosotros? Casita, arbolito. Entonces va a ser igual a 8. X. ¿Quién es x para mí en este caso? Casita, arbolito. Pero eso va a la 3. Todo a la 3. Voy a borrar este de acá arriba. Todo a la 3 menos 2. Bien, ahora si quiero buscar en g, voy a buscar en g la imagen de casita, arbolito y solecito. Bien, ¿cuál función buscamos? La función g, que es esta de acá. Y en lugar de x, o cuando la función g de x aparezca x, ahora vamos a incluir casita, arbolito, solecito. Entonces va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre x. Pero ¿quién es x para mí en este ejercicio? Casita, arbolito, solecito. Entonces casita, arbolito, solecito más 3. Vamos a poner uno más centradito. Eso sería la función. Teniendo en cuenta esto, profe, ¿para qué escribimos nubecita? ¿Para qué hacemos zigzag? ¿Para qué casa? ¿Para qué árbol? ¿Para qué sol? Porque vamos a hacer lo mismo, pero entonces con números. Es decir, si yo tengo f, por ejemplo, de x más 2, entonces f de x más 2 va a ser que, no, vamos a ponerlo con a más 2. Si tengo f de a más 2, ¿quién va a ser? A en la función f. En lugar de poner x, ¿qué pongo yo? A más 2. Entonces nos va a quedar 8 por x, pero x es a más 2. Y lo voy a elevar a la 3. Y por último, menos 2. ¿Qué pasaría entonces si yo quiero encontrar g
de, a ver, de 2b menos 1, así completico, g de 2b menos 1. Busquemos la función g y en lugar de poner la x donde va la x, pongo 2b menos 1, entonces eso va a ser igual a 1 sobre x. Para mí, ¿quién es x en este momento? 2b menos 1. Entonces, 2b menos 1 y más 3. Bien, teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a realizar el ejercicio. Atención, no quiere decir que cada vez que usted vaya a hacer la composición de dos funciones tenga que empezar a pensar en árboles, en casas, en soles y hacer esto. No, es solamente para hacer la aclaración que dependiendo de lo que tengo adentro, voy a la función y reemplazo el valor. Vamos entonces ahora sí a conocer quién es f compuesto g y g compuesto f. Mucha atención. Bien, entonces tenemos la primera parte del ejercicio, que es encontrar quién es f compuesto g de x. Por la definición, f compuesto g es igual a tener f de g de x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reemplazar la función que está adentro. Acá la función que está adentro es g de x. Entonces dejamos la f igual. ¿Quién es g de x? En mi ejercicio g de x es 1 sobre x más 3. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos es reemplazar la función que está adentro. La función que quedó adentro o la segunda función que va acá. La función que quedó adentro es 1 sobre x más 3. Ahora, ¿quién es f de 1 sobre x más 3? Por eso era que hacíamos lo de los arbolitos, lo de los solecitos. Vamos a la función f. Y en lugar de poner, o cuando tengamos que poner x, no ponemos x, sino ponemos todo lo que está por dentro, es decir, 1 sobre x más 3. ¿Quién es la función f? 8x a la 3 menos 2. Por lo tanto, nos va a quedar, en la función f es 8, bueno, acá enfrente, 8 por x. ¿Quién es x para mí? 1 sobre x más 3. 1 sobre x más 3. Pero eso va a la 3, entonces todo a la 3. Menos 2. Ya, de esa manera, entonces, f compuesto g de x va a ser igual a 8 que multiplica a 1 de x más 3 a la 3 menos 2. Bien, sencillo. Vamos entonces a hacer la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? G compuesto f. Este es uno y este es el otro. G compuesto f, ¿quién es? G de f de x. O siempre ponemos la que va de primera y la segunda es la que va a ir adentro. ¿Qué es lo primero que hacemos? Reemplazar la función que está adentro. ¿Cuál es la función que está adentro? F de x. ¿Quién es f de x? 8x a la 3 menos 2. Por lo tanto, dejo g y reemplazo la función que está adentro. ¿Quién es f de x? 8x a la 3 menos 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Buscamos la función g y en lugar de poner x, o cuando nos diga poner x, ponemos todo lo que tenemos por dentro. ¿A quién tenemos por dentro? 8x a la 3 menos 2. Por lo tanto, busquemos la función g. ¿Quién es? Esta de acá. 1 sobre x. ¿Quién es x para mí? Todo esto que aparece acá. 8x a la 3 menos 2. Y por último, más 3. Bien, ahí ya tendríamos la función compuesta, solo que es que menos 2 más 3 se pueden sumar. Menos 2 más 3 me va a dar más 1. Entonces es 1 sobre 8x a la 3 más 1. Esta de aquí es la función compuesta. G compuesto f me va a dar 1 sobre 8x a la 3. Esto es G compuesto f de x. Por lo tanto, nos damos cuenta que f compuesto g, que nos dio este valor de acá, 8 por 1 sobre x más 3 a la 3 menos 2, es diferente de g compuesto f, que nos dio 1 sobre 8x más 3 más 1.
Vamos entonces a hacer otro ejercicio para comprender bien en qué consiste esto de la composición, de meter una función dentro de la otra, pero realmente es muy sencillo. Atención. Bien, chicos, entonces vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio para mirar y comprender y afianzar este tema de función compuesta o la composición de funciones. Sean las funciones f de x igual a 2x al cuadrado menos 5 y la función g de x igual a la raíz cuadrada de 3x más 1. Encontrar f compuesto g y encontrar g compuesto f. Ya no vamos a hacerlo ni con solecitos, ni con arbolitos, ni con cuadraditos, ni con zigzag, sino vamos a hacerlo directamente en el ejercicio. F compuesto g, recordemos que es igual a f de g de x. Acá tenemos la definición, o usted puede verlo la primera y la que va de segunda es la que va adentro. ¿Qué es lo que hacemos primero? Reemplazar la función de adentro. ¿Cuál es la función que está adentro? G de x. Por lo tanto nos va a quedar que f de ¿quién es g de x? G de x es la raíz de 3x más 1. Raíz de 3x más 1. Ahora, ¿cómo hacemos esto? En la función f reemplazamos, cuando vaya x, vamos a meter nosotros la raíz de 3x más 1, todo lo que esté por dentro. Entonces, ¿quién va? 2, 2. X, ¿quién es x para nosotros? Raíz de 3x más 1. Todo lo que está dentro del paréntesis. Y ahora va al cuadrado. Menos 5. Esta va a ser f compuesto g, pero podemos hacer algunas operaciones. Este cuadrado se va con esta raíz, entonces nos va a quedar 2 que multiplica a 3x más 1 menos 5. Ya desde acá encontramos la función compuesta, pero podemos seguir haciendo operaciones básicas. Este multiplica a los dos que están ahí, 2 por 3x me va a dar 6x, más 2 por 1, 2, menos 5, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 6x más 2 menos 5 menos 3. Por lo tanto, la función f compuesto g es 6x menos 3. Súper sencillo, ¿verdad? Vamos ahora a hacer g compuesto f. Por la definición es igual, pongo la primerita y la que está de segundo la pongo interna. Acá también tenemos la definición. Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar la función que está adentro, la interna, que viene a ser f de x. Eso es igual a g, la dejo igualito, pero ¿quién es f de x? F de x es 2x al cuadrado menos 5. 2 por x al cuadrado menos 5. F de x lo reemplacé. Ahora, ¿qué hacemos? En la función g, cuando nos diga que ponga la x, no ponemos x, ponemos todo lo que está por dentro del paréntesis, es decir, ponemos 2x al cuadrado menos 5. Buscamos la función g. La función g dice, raíz, la raíz. 3, 3. X, ¿qué ponemos nosotros? Lo que está por dentro del paréntesis. Ponemos 2x al cuadrado menos 5. Y después más 1. Listo, esta es la función g compuesto f, pero podemos hacerle algunos procedimientos aritméticos básicos para realizarlo. Este 3 multiplica estos 2, entonces nos va a quedar la raíz. 3 por 2 me va a quedar 6x al cuadrado y 3 por menos 5 menos 15. Y aquí me queda el más 1. Eso a su vez es igual a la raíz de 6x al cuadrado menos 15 más 1 menos 14. ¿Esta quién es? G compuesto F. Una vez más, queda clarísimo. F compuesto G es diferente de G compuesto F. Y para encontrar una composición siempre es el mismo procedimiento. Primero, reemplace por la función interna. Y después vaya a la función que le queda o a la función de afuera y la busca. En lugar de poner X, pone lo que está por dentro del paréntesis y así podremos resolver fácilmente cualquier composición de dos funciones. Chicos, esto fue todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.